Buenos días, hoy tenemos nuestra práctica de electroforesis. La electroforesis es una metodología muy utilizada en biología molecular. Se usa especialmente para el análisis de material genético, productos derivados de una reacción de electroforesis, productos de una degradación por enzimas, pero también se utiliza para el análisis de proteínas. Lo que vamos a ver es un protocolo muy general, el básico de biología molecular, pero puede haber diferentes vertientes dependiendo de la aplicación que se les va a dar. Puede haber electroforesis que sea para uso solamente analítico, sin embargo hay otros que son para recuperación del material para hacer reacciones posteriores a esta. Esos procedimientos posteriores tienen que cuidarse que sean compatibles con los materiales, los buffers que vamos a utilizar durante la electroforesis, puesto que pueden causar alguna interferencia. En este caso en particular vamos a trabajar con agarosa y buffer TBE. Existen dos principales buffers para la electroforesis en el caso de los ácidos nucleicos, que es lo que vamos a hacer hoy. Puede ser el TAE o el TBE. ¿Cuál usamos? ¿Qué concentración? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dependerá de cuál es el objetivo de esta electroforesis. Si solamente vamos a hacer un análisis, lo queremos plenamente analítico, lo que la mayoría recomienda es el uso de TAE. Sin embargo, si queremos el análisis de bandas pequeñas con buenas definiciones, la mayoría recomienda el TBE. Sin embargo, tengo que aclarar que esta técnica puede ser muy artesanal y que la habilidad de la persona que realiza la electroforesis puede lograr muy buenos resultados independientemente del material que está usando. Para eso tenemos que tomar en cuenta varias reglas. Número 1. El buffer. Tiene que tener un tiempo de preparación dependiendo del tipo de buffer que usamos que permita una buena calidad. Los buffers TBE precipitan con facilidad. Los buffers TAE son más estables en este sentido. Buffer de carga. Este buffer se agrega a las muestras para que puedan entrar en el gel de electroforesis. Tiene varias cosas. Entre tres de sus componentes principales está el glicerol, que nos ayuda a precipitar las muestras dentro del buffer, porque pensemos que estamos sacando una muestra en una matriz acuosa y que la vamos a colocar dentro de otra matriz acuosa. El glicerol mezclado, bien mezclado con la muestra, hace que ésta se vaya al fondo del pozo. Bromuro de tidio. El bromuro de tidio, y otros agentes intercalantes, se utiliza para, revelar la presencia de un ácido nucleico. Estos agentes intercalantes se meten solamente en donde encuentran dobles cadenas. Sin embargo, también tienen un ruido de fondo. Un exceso de buffer hace que tengamos tanto ruido de fondo que nuestra banda no pueda separarse, no pueda identificarse claramente del fondo que encontramos por la misma fluorescencia del gel. Una baja cantidad hace que nuestras bandas sean apenas visibles. Tomemos en cuenta que la electroforesis no se considera una metodología de alta sensibilidad, por lo que un mal marcaje, una mala tinción va a provocar que no logremos ver nuestras bandas. Y por supuesto, agarosa. En este caso ya la tenemos pesada y lista para el uso. Esta agarosa tiene que tener una pureza grado biología molecular. Algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra área de trabajo también tiene que estar libre de pelusas, de polvo. Por ello no es recomendable que las cámaras de electroforesis se limpien o se manejen con sanitas o servitoallas, porque todos estos materiales generan este tipo de pelusas que van a florecer al momento de que expongamos a la luz ultravioleta el gel. Otros dos de los componentes importantes del buffer de carga, el azul de bromofenol y el gilencianol. Estos compuestos nos ayudan a saber hasta dónde debe de correr nuestro gel. Hay varios tipos de buffers de cargas, obviamente unos especiales para proteínas y otros especiales para ácidos nucleicos. En un gel de agarosa 1%, el azul de bromofenol tiene un corrimiento equivalente a las 300 pares de bases. El gilencianol tiene un corrimiento equivalente a las 4000 pares de bases. Lo más recomendable en la electroforesis es que ambas bandas queden separadas de manera que corran a 1/3 cada una de ellas de la distancia de corrimiento.
Eso nos permite identificar a la mayor parte de cosas que van a encontrar de productos de PCR o de fragmentos de DNA que van a quedar en medio de ambos fragmentos. Vamos a hacer el gel de electroforesis. Las concentraciones de la garosa que se utiliza depende del objetivo que tiene el gel. Los geles analíticos regularmente se trabajan al 1%, salvo que en algunos protocolos se especifique algo diferente. Los geles de recuperación pueden utilizar agarosas especiales de bajo punto de fusión o pueden hacerse a una menor concentración de agarosa. El procedimiento básico es, dependiendo de la concentración de gel, vamos a colocar la agarosa. Y la cantidad que corresponde del buffer. Esta garosa no es por sí misma soluble en agua, le tenemos que ayudar. Entonces vamos a hacer un calentamiento. Dependiendo del volumen que estemos manejando, es la potencia y el tiempo que se le puede colocar en un horno de microondas. Es importante sacarlo periódicamente y agitar y después volver a calentar. Tratamos de evitar que hierva dentro del horno y provoque un accidente. Regularmente un volumen de 250 mililitros puede quedar con 2 o 3 pasos en el microondas de aproximadamente 30 segundos. Pero claro, eso va a variar de la potencia del horno y también va a variar dependiendo de la concentración de la garosa. Ahora, una vez que llegamos a la temperatura en la que se funde la garosa, no está ya lista para meterse a la cámara de electroforesis. Tenemos que esperar que se enfríe un poco porque podemos dañar la cámara. Mientras la garosa se enfría, vamos a ver cómo se prepara la cámara. Mientras el gel polimeriza, vamos a aprovechar para hacer algunas observaciones sobre los agentes intercalantes, específicamente en el caso del bromuro de tidio. Es el menos recomendable para el trabajo de laboratorio, sin embargo, por su costo es el más socorrido. En el caso del uso del bromuro de tidio, se requiere especialmente que se separe las labores donde se realiza trabajo con esta sustancia de las áreas que deben de estar libres de ellas. De entrada, donde se realiza la electroforesis tiene que estar en un área separada al resto de las instalaciones, de manera que evitemos que un derramamiento de líquidos provoque algún accidente. En segundo lugar, dentro de ese espacio donde se maneja bromuro tiene que haber personas, mesas y materiales asignados específicamente para estar en contacto con estas sustancias. No es una sustancia que pueda manejarse con ligereza. Es un agente carcinógeno que puede causar consecuencias a largo plazo y que tenemos que tener las debidas precauciones para ello. En nuestro caso tenemos solo 3 áreas asignadas para el bromuro de tidio. Un sitio para el guardado, manejo, limpieza de los materiales, un sitio específicamente para el área de preparación de geles y electroforesis y un sitio especialmente para el análisis, en donde se manejan los geles que ya fueron teñidos. La tinción del bromuro de tidio puede ser tanto en el gel como posterior al gel. Las concentraciones y los volúmenes que se deben usar deben de estar referidos por el fabricante. Algunos ya traen concentraciones específicas, diluciones ya controladas, y en ocasiones se tienen que comprar en polvo. La recomendación es que compren las soluciones ya hechas, especialmente para el caso del bromuro, porque así evitan la posibilidad de inhalación de polvo durante el pesado y la preparación. Vamos a vaciar la garosa. Tenemos que verificar varias cosas antes del vaciado de la garosa.
Algunas cámaras tienen un dispositivo que les permite hacer presión hacia los lados y evitar que se derrame. Sin embargo, hay otras que no tienen estos dispositivos y en ocasiones incluso tenemos que sellarlas con masking tape, depende. Antes de hacer el vaciado de la garoza tenemos que verificar que la cámara, la charola en la que vamos a vaciar, esté nivelada. De otra manera quedará un lado del gel más grueso que otro y eso va a afectar el corrimiento. Si vamos a hacer comparaciones entre bandas como hacemos en el caso de HLA, esto puede causar mucha alteración en el resultado. La garoza se vacía tibia, no caliente, poco a poco para evitar la formación de burbujas. Las burbujas también interfieren en el campo electroforético, de manera que en donde tengamos una burbuja vamos a tener una deformación de la corrida. Esto es un peine. Este peine va a hacer los pozos sobre los cuales vamos a depositar las muestras, que como ya mencionamos, con ayuda de glicerol se van a ir hacia el fondo. Vamos a esperar hasta que polimerice. Algunas precauciones al respecto. No debe de usarse la garoza demasiado caliente porque puede dañar las cámaras. Si se usa demasiado fría queda muy densa y al momento de que se vierte no queda homogénea o incluso provoca deformaciones en el gel. Todos estos son factores que deforman el corte. Una vez polimerizada la garoza, vamos a retirar el peine con mucho cuidado. Es importante que la garoza ya esté firme cuando se retire el peine, de otra manera los pozos colapsan. Tomen siempre en cuenta que están manejando material teñido con bromuro, en el caso de que lo estén usando. Una vez que está colocado el gel, ahora vamos a colocar las muestras. En este caso nosotros ya tenemos listas las muestras, un producto de PCR, y ahora vamos a agregar el buffer de carga. La cantidad del buffer de carga depende del tipo de buffer y de la concentración. Todas las indicaciones van a variar dependiendo del fabricante. Muy importante, esperemos que se alcance a ver. Como decimos, tenemos que mezclar muy bien. Entonces se agrega el buffer de carga y con la misma pipeta mezclamos. Tomen en cuenta que estamos hablando de una sustancia que tiene glicerol, por lo tanto requiere que insistamos un poco para lograr una buena mezcla. Y así hacemos sucesivamente con el resto de las muestras. Cuando ya todas están mezcladas, entonces empezamos a colocar en el gel. Es importante que intercaladas con las muestras coloquemos un marcador de peso molecular. En el caso de los ácidos nucleicos, el corrimiento siempre va del polo negativo al polo positivo, así que hay que tener muchas precauciones de la forma como se hacen las conexiones. Entonces, polo negativo, polo positivo. Ahora vamos a ajustar el voltaje. El voltaje varía dependiendo de qué es lo que queremos obtener del gel. Regularmente se recomiendan de 1 a 10 volts por centímetro de corrimiento, considerando de electrodo a electrodo. No solamente la superficie del gel. Y la velocidad del corrimiento va a depender de si queremos simplemente analizar
y entonces no nos importa que nuestras bandas estén muy definidas. Si vamos a hacer un análisis muy detallado al estilo de HLA, el corrimiento no puede ser muy rápido. Un corrimiento muy acelerado sí nos da resultados prontos, pero las bandas resultan difusas y en ocasiones perdemos las bandas de menor tamaño. Algunas observaciones sobre el voltaje. El voltaje debe de considerar el tamaño del gel, pero sobre todo la distancia de electrodo a electrodo. Me refiero al alambrito que corre a lo largo de la cámara. Esa distancia tiene que considerarse de 1 a 10 volts por centímetro. La velocidad a la que corramos va a ser mayor entre mayor sea el voltaje. Un exceso de voltaje genera bandas difusas. Un corrimiento demasiado lento puede provocar que las muestras se salgan de los pozos. Sin embargo, los corrimientos lentos también pueden darnos bandas bien definidas. Por eso la recomendación es de 1 a 10 volts por centímetro. Esto también se ve afectado por la concentración de la agarosa. Una vez que termina el corrimiento, lo primero que hay que hacer es apagar la fuente. En segundo punto, se desconectan los cables. Nunca se debe de manipular mientras está conectada para evitar accidentes. Ahora retiramos la tapa. De nuevo, tomen en cuenta que están trabajando con bromuro de etilo. Vamos a abrir la pantalla del fotodocumentador. Y escurrimos muy bien el gel antes de cambiarlo de mesa. Antes de iniciar la captura tenemos que verificar que no queden burbujas que puedan interferir con la interpretación. De nuevo, tomen en cuenta que nuestra área para manejar bromuro termina aquí. La manipulación de computadoras y documentos tiene que hacerse siempre con otros guantes o sin los guantes. Este es un ejemplo de las imágenes que se pueden obtener tras el análisis del gel de electroforesis. Como podemos ver, podemos hacer una separación de bandas que depende de su peso molecular. Siempre agregamos en las corridas un marcador de peso molecular. En caso de un gel de electroforesis, la información que nos puede dar es simplemente es positiva, es negativa y qué rango de peso tiene, una aproximación. En algunos casos, los geles de electroforesis incluyen marcadores que están muy espaciados y no nos permite saber bien cuál es el peso molecular, que es una de la información más importante que nos puede proporcionar este tipo de análisis. Sin embargo, para ello tenemos alguna opción. Este es un ejemplo en el cual podemos hacer una interpolación para hacer el cálculo del peso molecular del producto de PCR que estamos obteniendo o del fragmento de DNA que estamos obteniendo. Lo que vamos a hacer es tomar la distancia de la corrida entre el pozo y cada uno de los puntos de las bandas que se generan en el marcador de peso molecular. Con esa información vamos a generar una gráfica en donde estamos poniendo en escala logarítmica el tamaño del fragmento y en escala lineal la movilidad, es decir, la distancia que recorrió cada una de las bandas del peso molecular. Esto nos va a ayudar a generar una gráfica, una lineal inversa. Una vez obtenida la lineal inversa, simplemente tenemos que tomar la distancia de corrimiento del pozo a la banda del producto de PCR de interés y de ahí lo interpolamos a la lineal inversa y el resultado de esta interpolación nos va a dar el tamaño aproximado de la banda.